Perfecto. Oye, bueno, ya que estamos conectados y siendo las 7:01, voy a dar la bienvenida oficial y poder comenzar con esta nueva sesión del curso de formación de Red Pública, el curso de formación pública de Red Pública, para que estamos iniciando en medio de esta crisis, de esta pandemia, y con este formato también que se ha vuelto más habitual. Y en esta ocasión, justo con darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan, quiero presentar brevemente a nuestros invitados. Ambos son grandes amigos de República. Nos acompaña hoy día Bettina Hortz, que actualmente se desempeña en Libertad y Desarrollo, en Libertad y Desarrollo, y José Manuel Silva, que es miembro del Consejo Asesor del Instituto República y que está en Larraín Vial como socio, ¿no, José Manuel? Y ambos entonces nos acompañan en este curso de República y Pensando Chile de la Fundación Chile Siempre. Y el motivo o el tema que nos convoca hoy es un tema que la verdad está bastante en boga por estos días, que tiene que ver con una arista específica de esta pandemia, que es la situación económica. Hemos visto ya bastantes portadas, bastante tinta o bastantes noticias donde se está hablando de que viene una situación económica absolutamente compleja. Muchos vaticinan que puede ser la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Tenemos que varios medios están vaticinando tasas de desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos, cercano al 25 al 30%. En el caso de organismos internacionales como el FMI, ha proyectado que Chile va a desplomarse cerca de un 3% en su Producto Interno Bruto este año. Y todo esto tiene implicancias y relevancia también para Chile. Entonces, esta es la idea de la actividad de hoy, poder entrar un poco en este tema y al respecto poder conocer también la visión que tienen ustedes en el caso de cada uno en ámbitos distintos, ¿no? Bettina desde la perspectiva de las políticas públicas, en el caso de desarrollo, y José Manuel en el caso directamente de la economía chilena, de cómo se está moviendo y del tema actual. Y en este sentido a mí me gustaría partir con una pregunta que puede parecer un poco obvia, pero que la verdad creo que es el punto de partida de esta reflexión. O sea, ¿por qué esta pandemia, este coronavirus, afectó tan profundamente? O sea, fue un remesón tan grande. No pareciera que todo lo que habíamos visto en los últimos años, ¿no? La crisis subprime, el problema de la deuda, incluso el mismo Brexit en Reino Unido, tenían estos atisbos como de que esto es grave, esto es serio, pero nunca habían producido este efecto. ¿Qué creen ustedes o qué han visto ustedes que podría ser la razón? ¿Quién va? Bettina, por favor. Por favor. Sí, tú, bueno, hola a todos los que están ahí y que no vemos, pero quizás muchos ya han compartido nuestra instancia, así que gracias por estar acá nuevamente. A ver, lo que pasa es que, claro, tú ponías otros ejemplos, ¿no es cierto?, como fue la Gran Depresión, la crisis subprime, el Brexit, todo, pero todos ellos fueron fenómenos que afectaron la economía de países específicos o la economía global, pero de otro punto de vista, ¿no es cierto? Cuando tuvimos la crisis subprime, eso nace a partir de una crisis en el sistema financiero y se extiende al resto de la economía. También en este caso tenemos una crisis económica que se produce a partir de el cierre, la prohibición de desarrollar ciertas actividades económicas, ¿no? En algunos casos es la prohibición, ahora en algunos países más chica que en otros. En Chile, por ejemplo, están cerrados los restaurantes, está cerrado el comercio, el comercio no esencial, lo que es los moles, los centros comerciales, todo eso está cerrado, ¿no es cierto? Entonces, desde el Estado se pone una restricción a la actividad económica, que es muy distinto a el efecto que ha habido en otras épocas, en otros momentos de dificultad económica. Entonces, por un lado tenemos esta crisis que se desata porque el Estado pide tipo de desarrollo de actividades, y por otro lado, la gente también, por susto a contagiarse, deja de hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Evita el transporte público, no va a ir a consumir
como lo consumía antes, quizás a lugares que podían hoy día estar eventualmente abiertos. Entonces, hay por dos lados. Por un lado, se el ejercicio de cierta actividad económica, y por otro lado, la gente tampoco está saliendo a consumir, a demandar como lo hacía antes, por miedo a contagiar. Entonces, es un tipo de crisis que proviene desde un elemento que no ha sido, no ha presente en nuestra crisis, y por eso lo que se espera es que la ida sea más abrupta, pero que también en muchos casos la salida se espera que sea no casi igual de abrupta o igual de rápida la salida, pero en general para los países no se están proyectando recesiones por varios años, sino es que más bien recesiones por un tiempo acotado. José Manuel. Sí, mira, obviamente, claro, yo diría que un factor que es muy disruptivo en esta pandemia es la sorpresa. ¿Ah? Cuando los shocks en economía son sorpresivos, realmente tienden a ser más disruptivos, tienden a generar más incertidumbre, porque obviamente esto es algo que nunca había ocurrido en el pasado. Sí habían habido pandemias, probablemente, ¿no es cierto?, la famosa pandemia que se abre en los medios de la gripe española, pero era una época en que los estados no tenían la capacidad de parar toda la economía. Entonces la mezcla de un shock sorpresivo y por otro lado la capacidad que tienen hoy día los estados de generar un coma inducido en la economía, coma inducido que fundamentalmente afecta al sector servicios de pequeñas y medianas empresas, restaurantes. Hoy día veía una cifra en el caso de Estados Unidos. El corazón de la economía norteamericana no es las empresas que todos conocemos, no es Microsoft, no es Google, no es, ¿no es cierto?, la General Motors. El corazón de la empresa norteamericana son decenas de cientos de miles de empresas familiares que tienen hasta 500 empleados, donde la categoría más importante, por ejemplo, de esas empresas son los restaurantes. Después vienen las consultas médicas, después vienen los servicios religiosos. Y si uno lo piensa, todas esas categorías hoy día se fueron a cero. Y cuando le preguntaban a esas empresas en una encuesta cuántos meses pueden durar en la actual situación, en la gran mayoría, casi un 40%, contestaba que no más de 2 meses. O sea que a partir de 2 meses ya no tienen la capacidad de pagar sus cuentas, de pagar a sus empleados, de pagar a los proveedores, y por lo tanto eso genera una crisis económica muy profunda, además en forma muy rápida, cosa que hasta ahora, ¿no es cierto?, nunca se había dado con la rapidez, porque normalmente las crisis típicas son crisis que se van desenvolviendo durante trimestres, ¿ah? Que tienen al final quizás una especie como de catarsis, ¿ah? Durante un par de meses, donde suele derrumbarse la bolsa, pero es algo que venía pasando durante meses previos, donde venía deteriorándose el empleo de a poco, venían las ventas echándose a perder, pero esto es lo que en inglés se ha llamado un sudden stop, o sea, un frenazo inmediato. ¿Ah? Y obviamente la sorpresa de este frenazo inmediato, unida a la capacidad del Estado de producir el coma inducido, obviamente hace que esto sea algo inédito en la historia económica del mundo. Bueno, seguimos conversando entonces con Bettina y con José Manuel aquí en esta actividad de República y Pensando Chile. Les recuerdo a todos los participantes que pueden ir mandándonos sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que aparece abajo en la barra inferior, mientras seguimos avanzando. Vamos viendo algunos temas que cada uno fueron delineando. Bettina, me gustaría si pudiéramos conversar contigo, porque tú decías acá que tiene que ver que acá juega un rol importante en esta situación económica el temor de la gente. Es la gente la que también, hemos visto que hay países donde estas directrices de cuarentena o de evitar contacto social fueron asumidas rápidamente por la ciudadanía, incluso antes que hubieran ciertas normas que las estuvieran haciendo cumplir. ¿Esto marca una diferencia central con otros posibles eventos? Como por ejemplo,
estoy pensando en una crisis que podría generarse por un terremoto, por una guerra o por otra situación concreta. Sí, porque efectivamente es muy distinto a todos los episodios previos que hemos visto, ¿no es cierto? Y precisamente porque va a haber un freno también desde la misma gente de salir a la calle para evitar el contagio, etcétera. Ahora, no obstante ello, para efectos de enfrentar la pandemia, la gente efectivamente tiene susto a contagiarse, va a tomar medidas de autocuidado, pero también en la medida que las restricciones se mantengan por un tiempo demasiado prolongado, la gente también va a sentir la necesidad de volver a salir, de tener que retomar algunas actividades. Pensemos en una parte importante de los chilenos que hoy en día necesitan salir a la calle para poder juntar lo mínimo necesario para sobrevivir el próximo día. Entonces, si bien acá efectivamente hay un comportamiento de la ciudadanía que te afecta la demanda y que cae el comercio y que caen las compras y cae la actividad económica, pero también hay una parte de esa misma, también una parte de los chilenos que al final del día no se va a quedar en la casa si la cuarentena es muy prolongada, no va a mantener, si bien con ciertos mecanismos de control y de resguardo seguramente, como distanciamiento social, pero sí va a haber un punto en el cual va a ser muy difícil también poder manejar las cuarentenas en distintos sectores del país. Nosotros como en Chile no hemos llegado a ese punto todavía, pero cuando vemos otros países, de Latinoamérica sobre todo, porque la realidad de Latinoamérica es distinto a lo que hemos visto en Asia, lo que hemos visto en Europa, también va a haber un comportamiento desde la sociedad distinto, que si bien está dentro del marco del autocuidado, pero también dentro del marco de sectores que una cuarentena muy prolongada también les afecta sus capacidades de poder tener los recursos necesarios para alimentación, para la acción, etc. Entonces, si bien se retrae la demanda por ese lado, pero por otro lado también la gente va a tratar de empezar a salir de nuevo. Perfecto. Y en esa línea, José Manuel, y conectándolo con algo que tú también hiciste hincapié recién, que era este tema que fue como shock, a diferencia de otros temas. Pareciera ser que la gran preocupación, a medida que vaya quedando atrás este pánico por la crisis del sistema sanitario, que no puedes tener a toda la gente, pasaría a ser la crisis propiamente tal de empleo. O sea, porque lo que todos pronostican de distintos modelos es que sí va a haber un efecto sobre el empleo. Eso también en otros casos, por ejemplo, en otras crisis, ¿ha sido inmediato o acá tienes esta dificultad que es automático? Porque en Estados Unidos acaban de romper un nuevo récord de 4 semanas consecutivas cuando hacen estas solicitudes de seguro de cesantía, alcanzaron 5.5 millones de personas, después de estar con tasas del 4% de desempleo. Claro, eso, bueno, por un lado es cierto que hay un elemento positivo de esto, es que esto agarra a Estados Unidos en un momento en que el desempleo estaba muy, muy bajo y que el mercado laboral estaba a full, ¿no es cierto? Los recortes tributarios que produjo el gobierno de Trump al comienzo de su gobierno, antes que se le ocurriera el tema de la guerra comercial, pero esos recortes tributarios que fueron muy fuertes, ¿no es cierto?, que bajaron el impuesto de las empresas de 37 a 21%, eso generó una especie de boom en lo que es la pequeña y mediana empresa en Estados Unidos, en la pyme, ¿no es cierto? ¿Y por qué eso? Porque obviamente la empresa grande siempre tiene la capacidad de pagar los impuestos en otros países, ¿no es cierto? De hacer contabilidad creativa y llevarse sus operaciones, no sé, a Irlanda o a Portugal, pero la pyme, ¿no es cierto?, no tiene un ejército de abogados que la asesora y por lo tanto la pyme norteamericana se veía enfrentada a una tasa de impuestos muy alta, que era un 37%, y se la bajaron a 21%. Y eso generó una actividad económica muy interesante en Estados Unidos en los últimos 2 años y un mercado laboral que estaba, yo diría, casi al rojo vivo, ¿no es cierto? De verdad se habían creado mucho empleo en Estados Unidos. Entonces viene este coma inducido, este frenazo, y efectivamente tenemos una situación que es inédita, porque de un día para otro, y ahí efectivamente eso es lo que decía yo, que es distinto a crisis anteriores, donde en las crisis anteriores la economía se iba debilitando de a poco, y poco a poco se iba aumentando el desempleo, trimestre tras trimestre, qué sé yo, hasta llegar quizás a un pic. Pero en este caso probablemente, y dado que esto está afectando a un segmento de la economía, veía ayer unas estadísticas que lo que llaman en Estados Unidos el sector alimentación, recreación,
viajes, es casi un 11% del mercado laboral en Estados Unidos y es un 8% del gasto. Entonces, ese 11% del mercado laboral de un día para otro quedó parado. De un día para otro quedó parado, más todos los otros sectores como el retail, ¿no es cierto? Porque se paran los malls, porque se paran las tiendas por departamento, y entonces de un día para otro esto se frena y obviamente se produce inmediatamente. Además, el mercado laboral norteamericano es muy flexible, en el sentido sí, es distinto a otro mercado donde cuesta más despedir a las personas. En el caso de Estados Unidos, además, hay unas rutas intermedias en donde el empleado sigue vinculado contractualmente con la empresa, pero se le da una especie como de tiempo libre, de vacaciones forzadas, digamos, con un sueldo parcial. Entonces, todo eso hace que se dispare muy rápidamente el desempleo, que disminuyen las horas trabajadas, ¿no es cierto?, las horas semanales trabajadas, es realmente único con relación a otras situaciones previas que nos ha tocado vivir en los últimos 50 años en la economía mundial, digamos. Yo creo que nunca había pasado algo tan brusco. Álvaro, ¿te puedo complementar lo que decía José Claro, Manuel? Describió muy bien la situación en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que como Estados Unidos en el fondo esto lo pilla en un momento de pleno empleo ya desde hace un buen tiempo atrás, etcétera. ¿Y cómo nos pilla a nosotros en Chile? Y la verdad que a partir del estallido de violencia en octubre pasado, nosotros hemos visto en los últimos meses cómo la laboral se ha ido deteriorando. Hemos tenido tasas de desempleo más altas de lo que hubiésemos tenido sin el estallido de violencia. Hemos tenido una mayor informalidad. Ahí es un poco técnico el lenguaje, pero en el fondo la gente que es formal, la gente que tiene un contrato de trabajo, que de alguna forma tiene una dependencia, tiene cotizaciones, tiene vacaciones, y cuando empiezan a perderse trabajos formales, empiezan a desarrollarse más trabajos informales, que son gente desde aquellos que venden en la calle, aquellos que pueden trabajar en Uber, o trabajos que en el fondo son tienen menos continuidad en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros en Chile, a diferencia de Estados Unidos, que lo pilla en un momento con un mercado laboral muy robusto, nosotros estábamos en un momento laboral muy precario. Las pymes, el comercio, los sectores que hoy día se ven afectados por esta pandemia en todo el mundo, eran sectores que ya venían muy afectados por lo que ya hemos visto desde octubre a esta fecha. Entonces, la verdad que nos pilla en un momento muy, muy debilitado. Sumado a que, recordemos que antes de octubre, había otro tema que entre los economistas mucho se hablaba, que era el tema de la automatización, ¿no es cierto?, de cómo teníamos crecimiento económico junto con generación de empleo. Y ahí, porque una cosa es que la economía crezca, pero acá lo relevante es volver a crear más y mejores empleos. Entonces, en el caso nuestro, se nos ponen dos desafíos adicionales. Entonces, en el caso chileno, por eso también cuando uno habla de la recuperación de la economía mundial, de la recuperación de la economía de distintos países, en el caso nuestro hay muchas interrogantes si efectivamente vamos a ser capaces de salir de esta recesión con la misma rapidez o con una rapidez similar con la que entramos en recesión, o esto puede ser que nos hemos quedado problemas de forma más permanente. Gracias. Por ese tema de Chile, y vamos a conectarlo de inmediato a raíz de estas dos cosas que acabamos de comentar. Voy a llevar a una pregunta que puede ser quizá un poco más política desde una perspectiva de las ideas económicas, no tanto quizás del efecto inmediato, pero pareciera ser que tenemos acá un consenso, tanto de lo que estamos conversando como de lo que hay afuera, que esto es algo distinto, es algo que no se ha visto antes. José Manuel nos decía, hace 50 años que de economía no hemos visto esto en los últimos 50 años. Tú, Bettina, nos agregabas que acá hay otros factores distintos y adicionales, como el problema de las personas, el temor y qué sé yo. Pero pareciera ser que hay varios sectores de pensamiento político o actores sociales que no asumen esto y quisieran repetir ciertas recetas que se han ocupado en otras crisis o en otros momentos de crisis. Y que a lo mejor puede que no tengan un buen resultado en este contexto, y en el caso concreto en Chile, dado la situación más débil que se encontraba en el mercado laboral, o una situación
que podía estar ya sometida a presión de un gasto fiscal en el corto y mediano plazo. En ese sentido, ¿ustedes creen que se podría repetir acá, saliendo de la crisis misma sanitaria, un escenario post Segunda Guerra Mundial o ni siquiera, o un poco antes, post Gran Depresión, de esto de que tenemos un rol del Estado que cambia, que toma un rol preponderante en la actividad económica? ¿Ven ustedes que hay espacio en Chile para eso? Y se lo pregunto derechamente, ¿creen que podría incluso llegarse a la intervención de ciertos sectores productivos o volver con estos elementos de nacionalización por un tiempo? ¿Es real? ¿Es una posibilidad? ¿O solamente estaría en el plano que conocemos de los discursos y de las ideas dando vueltas? Bettina. A ver, efectivamente, de cómo salimos de esta crisis, en qué estado vamos a terminar después de esta crisis, va a depender mucho de los instrumentos que se vayan a implementar y desarrollar ahora. A mí, por el momento, los paquetes que ha anunciado el gobierno me parece que van en la línea correcta en cuanto a que son ayudas, beneficios, apoyos que están acotados a la contingencia actual, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, temas como fijaciones, en muchos casos pueden generar un mayor problema que solucionar un problema que se está buscando de abordar. Se ha agotado a mientras dure la pandemia, etc. Ahora, efectivamente, acá hay sectores ideológicamente siempre le ha gustado tener un Estado más grande, un Estado más presente, más empresas públicas, y ven quizás a través de la intervención de empresas, lo que se ha llamado sistémicas, o empresas grandes, importantes para la economía, ayudar a través del Estado y ojalá quedarse con la propiedad y quizás el día de mañana incluso poder tener diferencias en su administración. Yo creo que ese riesgo siempre está. Yo creo que en estos momentos de crisis siempre uno puede volver a las recetas fracasadas del pasado y que nos terminen en una situación peor de la que nos encontrábamos en un comienzo. Y creo que ese es el principal desafío de cómo abordar esta contingencia desde políticas públicas que permitan que nosotros en el mediano plazo como país podamos recuperarnos y levantarnos nuevamente y no quedarnos con políticas que en el pasado han fracasado y que en el pasado finalmente lo que hacen es más bien entorpecer el desarrollo y la prosperidad y no ayudar a recuperarla. Gracias, Bettina. José Manuel. Sin duda que ese es uno de los riesgos, y estoy de acuerdo que ese es un riesgo, y me imagino que hay ciertos sectores que quieren ver con alegría que ¿no es cierto?, aquí se van a demostrar la última y gran contradicción de la economía de mercado, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que lamentablemente en los próximos meses, cuando probablemente los remedios que se descubran para solucionar el coronavirus, porque es un tema muy relevante, provengan de empresas muy de mercado, digamos, ¿no es cierto?, que abiertas en bolsa en Estados Unidos, va a ser una demostración más, ¿no es cierto?, que la mejor manera de enfrentar una crisis como esta es con un sistema descentralizado, de información descentralizada, ¿no es cierto?, donde hay miles de empresas y empresarios tratando de buscar la solución correcta a todo. Por ejemplo, yo leía que en Buenos Aires, por ejemplo, ha habido más problemas que en Santiago a la hora del abastecimiento de los hogares por parte de negocios online. Y eso es probablemente porque la economía argentina es mucho más inflexible en términos laborales, en términos financieros, en términos empresariales, para poder organizar una empresa como una especie de corner shop, ¿no es cierto? Curiosamente, corner shop de Chile no se fue a Argentina, se fue a México. ¿Y por qué? Porque probablemente organizar corner shop con la regulación laboral, fiscal, de todo tipo que hay en Argentina, probablemente es algo muy difícil, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claramente yo creo que eso va a quedar en evidencia, pero sin duda que van a haber sectores que van a tratar de decir, mire, aquí tenemos que volver a centralizar todo, tenemos que centralizar las decisiones de salud, tenemos que centralizar las decisiones de inversión, porque no va a haber suficiente plata y por lo tanto yo decido cuáles son los sectores prioritarios en la economía y no el mercado con su grosero afán de lucro, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y es un riesgo y obviamente yo creo que una de las cosas que
que va a haber que demostrar probablemente cuando todo haya pasado, es que yo tengo la sospecha de que aquellos países que tienen economías más centralizadas, que tienen economías con mucho más Estado, van a salir mucho más débiles de esta crisis. Y quizás lo que nos va a ayudar es que yo creo que los gobiernos van a salir bastante endeudados de esta crisis, y por lo tanto va a ser bastante más difícil para los gobiernos tomar aún más deuda para aumentar aún más su tamaño en las economías. En ese sentido, bueno, les recuerdo a todos los que están conectados que estamos en una nueva sesión del curso de formación pública de Red Pública y Pensando Chile, y que nos acompaña hoy día Bettina Horst y José Manuel Silva, y estamos hablando sobre el efecto económico o las implicancias económicas que tiene esta crisis. Y a raíz de lo último, me quiero colgar de un detalle para ir a otro tema que creo que también puede valer la pena ponerlo sobre la palestra. En economías que han estado mucho más abiertas o son más flexibles, no solamente la de Estados Unidos, pero que han ido aceptando y tomando la economía 4.0, esta revolución que nos implica cada vez más el comercio electrónico, el teletrabajo, las aplicaciones, el delivery y la flexibilidad. Pareciera ser que cuando llegaron estas directrices de distanciamiento social y de cuarentena, fue mucho mejor para poder enfrentar esto, ¿no? En cambio, Chile, que si bien es cierto tiene desarrollado, yo creo que si todos pueden ver esto a lo largo del país, quedó en evidencia que, claro, Santiago a lo mejor tiene mucho más la logística para implementar las cadenas de despacho, pero en el resto del país todavía no. Y aquí pareciera que faltó una actitud desde la clase política o desde el Estado también de abordar esto pensando en el futuro abiertamente. Y lo que no teníamos, como el teletrabajo y otras cosas más, tuvo que salir en las primeras semanas de esta crisis como medida, pero para proteger el empleo. Y ahí va el tema. ¿Ustedes creen que esos países estaban mejor preparados también en parte debido a esto? Y nosotros a lo mejor nos faltó como país estar atentos a estos cambios. A ver, yo creo que acá efectivamente, a ver, por ejemplo, nosotros en lo personal, Libertad de Desarrollo, producto de esto, tuvimos que a la fuerza hacer muchos cambios en los que veníamos trabajando en cosas como, por ejemplo, tan básicas como, bueno, llevarnos el servidor a la nube, no tener un servidor físicamente ahí. Llevamos años en el tema dándonos vueltas y de repente de un día para otro se resolvió y al día siguiente nos fuimos a la nube y se acabó. Entonces, obviamente, en estas situaciones tan radicales, ¿no es cierto? Uno toma decisiones y uno implementa cosas más rápidamente. Y ahí es interesante lo que dice José Manuel. Efectivamente, Chile, gracias a sus regulaciones que son más flexibles, te permite, producto de esto, poder adaptarte más rápido. O sea, efectivamente, la expansión de Corner Shop al resto del país es posible porque hay espacio para ello, está la regulación que lo permite y lo más probable es que sea así en el corto plazo, producto de esta pandemia, ¿no es cierto? Está el instrumento, solamente que el cambio de la conducta de la persona, del consumidor, también se induce rápidamente producto de estos cambios. Y como bien tú dices, el proyecto de ley, por ejemplo, de teletrabajo, que ya mucho tiempo durmiendo en el Congreso, bueno, estuvo la oportunidad, finalmente se aprobó, no es un proyecto perfecto, pero es un proyecto que claramente ayuda en la situación actual y ayuda en la economía del siglo XXI con o sin pandemia. Ahora, de nuevo, ¿quién está quedándose dormido acá y quién es el cachalote y que no se pone, no se avisa con el Estado? Ya tenemos una ley de trabajo para el sector privado, para el sector público, eso no existe. No existe hoy día en el estatuto administrativo nada con respecto al teletrabajo. Producto de la pandemia, puntualmente Contraloría ha levantado ciertas restricciones, flexibilizado algunas cosas, algunas normas administrativas, pero en la práctica acá el que está al debe en materia de modernización es el Estado. Y la verdad que en este momento es cuando hay que exigirle una mayor capacidad de respuesta al Estado y en el momento en el cual también hay que en procesos de modernización que te permiten adoptar nuevas formas de hacer el trabajo. Por ejemplo, había otra ley también que sigue durmiendo en el Congreso, como por ejemplo la reforma de las notarías, ¿no es cierto? No sé cuántos de los que nos están escuchando alguna vez ha tenido que ir a una notaría a hacer algún permiso, probablemente no se demoró menos de 1, 2 o 3 horas, dependiendo del día al que fuera. Entonces, también había un proyecto de ley ahí que está durmiendo sueño lo justo, que precisamente trata de
desburocratizar, sacar trámites de la notaría, hacerlo más expedito, y este es el momento para impulsar todas esas reformas. Entiendo. Comparto eso, o sea, creo que hay un número más de proyectos, o sea, la flexibilidad laboral misma, la posibilidad de generar otros temas, hay muchas cosas que estaban como pendientes. José Manuel. No, lo mismo, yo creo que aquí la clave es la palabra flexibilidad, ¿no es cierto? Y en la medida, probablemente los países o sociedades que sean más inflexibles en adaptar nuevas modalidades de trabajo, nuevas modalidades de asociación, son aquellas que más mal lo van a pasar en esta pandemia, porque yo creo que esta pandemia requiere mucha flexibilidad para salir lo menos dañado, lo menos abollado posible, ¿no es cierto? Y ojalá, claro, ojalá Chile también aproveche esta ocasión para lograr flexibilizar temas laborales, para lo que decía la Betina, la modernización del Estado. O sea, el Estado de Chile es por lejos la mayor empresa de este país, ¿no es cierto? Gasta casi, nos vamos a acercar al 30% probablemente de lo que produce Chile es gastado por el Estado de Chile. Y el Estado de Chile, obviamente, es un ogro filantrópico muy ineficiente, que le falta mucha reforma, que cuesta mucho moverlo, y en la medida en que logremos modernizar ese Estado, yo creo que probablemente le agregamos varios puntos de crecimiento potenciales al país, digamos, y en la medida que no se haga, a su vez, el Estado se transforma en un lastre gigantesco, ¿no es cierto? Yo veía, en el otro extremo, veía el otro día un comentario de un francés que decía que esto puede ser la crisis definitiva del Estado francés. En Francia el Estado ya consume el 56% del producto francés. O sea, al sector privado le queda el 44%. Y él decía, de ese 44%, hoy día una parte importante que está completamente paralizado, porque por todo el sector turismo, que es muy importante en Francia, está paralizado. Y por lo tanto decía, lo más probable es que el sector privado, esta sea la paja que rompa ¿no es cierto?, la espalda del camello, ¿ah? Porque el camello, el sector privado francés, lo han cargado salvajemente en los últimos años, y obviamente hoy día lo van a seguir cargando. Entonces, yo creo que es interesante ver lo que pasa en Europa, porque en Europa yo creo que los países del norte de Europa que tienen economía, aunque muchas veces se habla que son más socialdemócratas, pero curiosamente muchas veces en la parte microeconómica son más flexibles y más de avanzada que las sociedades del sur de Europa, o sea, de Italia, España. O sea, los países escandinavos probablemente tienen un mercado laboral más flexible que Francia, Italia y España, y estamos viendo que los países del norte de Europa, incluyendo Alemania, Dinamarca, qué sé yo, están saliendo mucho mejor parados en esta crisis que el sur de Europa, que es donde se ha concentrado la pandemia. ¿Te puedo complementar algo, Álvaro? Porque siempre, desde que partió esta pandemia, siempre la preocupación de quienes defendemos la libertad económica, el emprendimiento, el rol del sector privado, etcétera, siempre hemos visto la preocupación y la amenaza de que con esto vamos a terminar con un Estado más grande, con más regulaciones, ¿no es cierto? Pero la verdad es que más que centrarse en la defensiva, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para colocar temas que hoy día es necesario colocar, como lo que hablaban, modernización del Estado, desburocratizar la permisología. O sea, hay muchas cosas que uno en este momento puede tratar de avanzar, implementar y hacer de lo necesario que es para enfrentar una pandemia, para volver a retomar el crecimiento, para volver a retomar el desarrollo, el progreso. No vamos a salir con subsidios o con un Estado cada vez más grande. Porque, ¿no es cierto? O sea, ya sabemos, ya hemos visto cómo otros países que han seguido esa receta no generan riqueza, no generan prosperidad, y acá lo que necesitamos es generar más empleo, generar más prosperidad, y eso se logra finalmente con un Estado que no entorpece el desarrollo del sector privado. Entonces yo creo que hay que también tratar de ver qué espacios se abren como una oportunidad para empujar esa agenda y para empujar esas ideas. Sí, y solo en esa línea, hoy día en una de las tantas publicaciones que hace el The Economist, que tiene acceso en general, son de libre acceso todo lo relacionado con la pandemia,
pero una de las que venía en el boletín, ya no me acuerdo si de la tarde o no, pero mostraba que estaban ellos haciendo algunas modelaciones de cuáles iban a ser los países más afectados después de la pandemia, y esto va un poco en línea con lo que acaban de decir ambos, concretamente en dos aspectos. Primero, que eran los países del centro-sur de Europa, Italia, Grecia, España, los mismos de la crisis de la deuda, los que iban a estar probablemente mucho más sometidos a presión post-crisis de la pandemia, cuando ya empiecen a sentirse los efectos. Y en esa misma línea también mostraban que aquellos países que tienen una legislación no solamente laboral, sino que de emprendimiento y de permisos más flexibles, iban a tener una mejor posibilidad de hacer frente. Entonces, nuevamente estamos viendo que aquí hay una oportunidad que puede ser muy valiosa. Y lo mismo quizás puede pasar con Estados Unidos, porque si bien es cierto, hoy día tienen este tema concreto de los golpes, el hecho de que la estructura tributaria de la última reforma, que es la reforma de Trump que comentaba José Manuel, está todavía vigente en gran parte, salvo una que otra cosa que pueda haber terminado su efecto. Y el tema puede ser que Chile, al contrario, en los últimos años solo ha hecho reformas en materia, por ejemplo, tributaria, aumentando carga, aumentando tasa, y en materia laboral introduciendo rigidez. Entonces ahí quizás puede haber un análisis muy importante en lo que nos va a tocar después sin perjuicio de las otras cosas positivas que tenemos. Bueno, nos encontramos con Bettina Horst y con José Manuel Silva en el curso de formación pública del Instituto Red Pública y de Pensando Chile, y fíjense que nos han llegado un par de preguntas del auditorio, y la verdad es que las hemos ordenado mientras ustedes están conversando y compartiendo, y vamos a partir, tenemos a lo menos 3 preguntas. Mire, la primera, vamos a partir en orden de los temas. La primera tiene que ver con algo que acabamos de comentar, y son 2 preguntas. En parte ha sido respondida cuando estábamos hablando de las recetas fracasadas, pero nos preguntan si estas recetas, por ejemplo, endeudarse, inyectar más gastos, generar más empresas estatales o un plan de infraestructura crítico bastante importante, ¿se podrían descartar a priori, dado que estamos viendo que esta crisis es diferente? O efectivamente hay algunas que uno podría decir, ¿sabes qué? Esto no va por buen camino. Es que en esas medidas que tú mencionaste, Álvaro, hay como de 2 tipos, ¿no es cierto? Ya. Que fue un poco lo que dijo Bettina hace un rato atrás, ¿no es cierto? Hay temas, y son fundamentalmente las medidas que ha anunciado el ministro Briones, que van en el sentido correcto de que obviamente aquí tenemos un shock transitorio muy profundo de demanda agregada, de incertidumbre y colapso ¿no es cierto?, en la capacidad de pago de muchas personas y de empresas. Y obviamente no parece malo que el Estado vaya a suplir parte de esas carencias con medidas transitorias también, ¿cierto? El problema es que generemos medidas permanentes para algo que nosotros suponemos va a ser transitorio. Transitorio no sabemos si va a ser 12 meses, 18 meses, podrían ser hasta 24 meses, como insinuaba un estudio de Harvard que decía que quizás hay que mantener hasta el 2022. Espero que no sea así, digamos, ¿no es cierto? Yo tengo la confianza de que de aquí a fin de año vamos a tener bastante buenas noticias del punto de vista de la medicina, ¿no es cierto? Pero supongamos que sea así, igual es un tema transitorio, grave, muy grave, pero transitorio, y por lo tanto tiene que ser atacado con medidas transitorias. Entonces, obviamente aquí el riesgo es que alguien diga, no, que vamos a crear una empresa estatal para hacer alcohol, ¿no es cierto? Porque los proveedores de alcohol no estuvieron a la altura y no había el stock suficiente de alcohol las primeras 2 semanas, porque hoy día ya hay suficiente alcohol, hoy día si uno va a comprar alcohol en general encuentra alcohol, ¿no es cierto? Entonces si alguien diga, no, vamos a hacer un polo de desarrollo estatal que incluye alcohol, ¿no es cierto?, mascarillas de protección, ya no podemos depender solo de las mascarillas importadas de China, tenemos que tener una gran industria nacional estratégica de mascarillas, porque sabemos que las mascarillas son estratégicas. Entonces, si empezamos con eso, claro, eso es riesgoso. O si alguien diga, mira, queremos volver a tener una línea aérea nacional
porque sencillamente es un sector demasiado estratégico y no podemos correr el riesgo de quedarnos sin una línea aérea nacional. Bueno, solo digo que hace unos años atrás Suiza dejó que Swissair quebrara, que hoy día le pertenece a Lufthansa, y claro, los suizos, que probablemente una economía más próspera y más desarrollada del mundo, dijeron, mira, obviamente las líneas aéreas son importantes, pero no son tan estratégicas como para que el Estado suizo merezca gastar un peso en una línea aérea local, digamos, ¿no es cierto?, nacional. Entonces, ese es el riesgo, ¿no es cierto?, tratar de solucionar problemas transitorios con políticas que son muy difíciles de revertir en el mediano y largo plazo. Perfecto. Bettina, no sé si quieres agregar algo al respecto. A ver, lo que pasa, sí, yo creo que hay una cosa también, no sé si después aparecen las preguntas o no, pero así como tenemos ciertas fortalezas en Chile respecto quizás a otros países latinoamericanos, también tenemos otras debilidades en el momento que nos pilla esto, ¿no es cierto? Una de las fortalezas es que si bien tenemos en comparación a otros países, un Estado que ha tenido una disciplina fiscal en términos relativos mejor que otros países, disciplina fiscal que se ha venido deteriorando en los últimos 10 años y la verdad que a una velocidad vertiginosa y la verdad que nos hemos farreado muchos recursos que serían útiles tenerlos ahora. Pero así todo tenemos cierta capacidad de amortiguar este shock y poder entregar apoyo a los hogares más necesitados, etc. Pero por otro lado tenemos otra debilidad que no sabemos cómo va a reaccionar el país, cuál va a ser el comportamiento desde las personas y también desde el Estado. Recordemos que hasta hace un mes atrás teníamos distintos focos permanentes de violencia instalados en el país. Entonces, sin duda que si eso se suma a una recesión económica, va a ser mucho más difícil salir de ella. Entonces, de nuevo, acá, ¿cómo salimos de esta? Si bien tenemos la fortaleza de tener un Estado que en promedio es más ordenado, no tenemos grandes problemas de corrupción en comparación a otros países de Latinoamérica, tenemos una economía más formal que otros países, pero tenemos muchas interrogantes que van mucho más allá de la pandemia. Entonces también el momento de nuevo, y no me canso de repetir eso porque la gente se olvida y piensa que Chile partió de nuevo en marzo y como que nos olvidamos los meses previos, pero la verdad que esto se monta, explota en uno probablemente de los peores momentos, los momentos más precarios de nuestra economía, que venía mostrando una tendencia a la baja y a una menor creación de empleo y menor creación de oportunidades. Efectivamente. Bueno, les recordamos a los participantes que al final de nuestro curso del día de hoy tomamos una foto grupal y quienes quieran participar, una vez que terminemos las preguntas, pueden marcar la opción levantando la mano en la aplicación de Zoom y para salir en la foto que después se sube a redes sociales y se comparte a través de las distintas plataformas. Estamos conversando entonces, ya estamos en la sección de preguntas con Bettina Horst y José Manuel Silva en esta nueva edición del curso de formación pública. Tengo otra pregunta para cerrar con este tema, bien interesante también relacionado, que algo acabas de mencionar tú, Bettina, pero la pregunta quizás es un poco al callo, ¿no? ¿Cuánto tiempo podrá el Estado sostener subvenciones para los distintos actores? Nos preguntan. Y aquí me imagino yo que se está refiriendo a una amplia gama de programas que se puedan desarrollar, que puede ser para apoyar a las pymes, para apoyar a los trabajadores independientes. ¿Cuánto tiempo podría, si la crisis se extiende? Que esencialmente esa es la pregunta. ¿Qué pasa si esto, como decía José Manuel, sigue la pandemia hasta el 2022 o las normas de distanciamiento? Bueno. Yo sé que es compleja, pero interesante. Sí, es una pregunta compleja. Ahora, lo que decía José Manuel, no sé si te referías a un estudio que salió del Harvard College o algo de por ahí, que decía que las normas de distanciamiento social pueden durar hasta el año 2022. La verdad es que es muy difícil imaginarse que normas que hoy día están cerrando las economías son las que vayan a perdurar hasta el 2022. Yo creo que acá va a haber un cambio cultural también,
en cuanto a que la gente va a tener normas de distanciamiento social, aunque la economía vuelva a abrirse, aunque volvamos a tener comercio, restaurantes, pero vamos a tener en otra modalidad quizá con más distanciamiento y con más precaución. Ahora, la pregunta respecto de cuánto tiempo el gobierno puede financiar un puente entre la situación de marzo y hasta que volvamos a la normalidad, yo creo que acá hay que diferenciar en dos tipos de cosas. Uno son los apoyos que hoy día está entregando el gobierno y los programas que ha anunciado el Ministerio de Economía, que son la entrega directa de recursos, la transferencia monetaria, la transferencia de recursos, o sea, es un cheque que le llega a la familia para aquellos que hoy día no son capaces de generar ingresos propios para poder tener a lo menos lo mínimo para alimentación, para cocinar, para calefacción, etcétera, que son los bonos, el bono COVID famoso que se anunció y que se deberá pagar en los próximos días. Eso es un apoyo directo a las familias. Y la otro tipo de área de apoyo es el fondo de recursos que permiten a las empresas poder acceder a crédito para poder mantenerse fuera de la quiebra durante estos meses mientras no están produciendo, ¿no es cierto? Yo creo que acá si bien se han entregado distintas líneas de apoyo a las empresas que pueden durar, de hecho son todas por varios meses más, el apoyo a los hogares más vulnerables está siendo entregado mes a mes. Yo creo que acá tiene que estar la voluntad política y el apoyo político de priorizar cualquier otro programa, el fondo de priorizar el apoyo a los hogares más vulnerables por sobre cualquier otro programa que hoy día está desarrollando el gobierno en otros ámbitos. Por lo cual, recursos tienen que haber y van a haber por todo el tiempo que sea necesario. A lo que me refiero yo es que para eso no se puede acabar el apoyo. Supongamos que estamos 6 meses encerrados, ¿no es cierto? Va a haber que tener que entregar más bonos todos los meses, va a haber que entregar más recursos. Y eso va a tener que venir de entonces reasignación de recursos al interior del gobierno. El gobierno, el Estado ya no tiene mayor capacidad de endeudarse, ya se le están acabando los ahorros que tenía en el pasado, por lo cual la voluntad política tiene que estar para reasignar de otros programas que están mal evaluados, programas que durante años ya se ha hablado que se tienen que cerrar, pero se le han seguido dando continuidad por falta de voluntad política. Yo creo que hoy día es el momento de reenfocar los recursos en lo más necesario y están los recursos para poder ir en ayuda de las familias que están sufriendo, las familias que hoy día no pueden salir a trabajar producto del encierro, producto de las cuarentenas, producto de el control de la pandemia que el Estado le está imponiendo al resto del país. Claro. José Manuel, sí, no sé si... no puedo estar más de acuerdo con eso. O sea, yo creo que obviamente el Estado tiene que tener la capacidad de generar este puente. Mi escenario base no es que estemos hasta el año 2022, ¿no es cierto?, en una burbuja de plástico, porque sencillamente yo creo que antes de eso vamos a tener buenas noticias o mejores noticias en cuanto a remedios, ¿no es cierto?, y la famosa vacuna que está desarrollando una empresa, por ejemplo, que se llama Moderna, una empresa de Boston, que es una vacuna basada en teoría genética, digamos. Y yo creo que eso de aquí a fin de año vamos a tener bastante buenas noticias. En la medida que esas noticias vayan saliendo, de a poco los gobiernos también se van a ir sintiendo con más libertad para ir relajando la cuarentena. ¿Ah? Yo creo que el tercer trimestre y el cuarto trimestre, la economía de Estados Unidos y de varios países desarrollados se va a empezar a normalizar, quizás no al 100%, pero quizás sí al 85%, al 90%. Probablemente sí, tú vas a tener un gran rezago en el tema de los viajes, la gente va a estar más reacia a viajar, va a estar más reacia a estar en grandes aglomeraciones, ¿no es cierto? Probablemente el negocio de los conciertos de rock va a estar medio alicaído en los próximos años, ¿no es cierto? Y probablemente los conciertos van a ser online, digamos. Y por algo es que la acción de Netflix y de Amazon han vuelto a sus máximos históricos, ¿no es cierto? No han perdido nada, o sea, porque el mercado está viendo que por ahí van los tiros, ¿no es cierto?
Entonces, yo creo que la cosa se va a ir normalizando en los próximos 2, 3 trimestres, y por lo tanto, efectivamente, el gran desafío que va a enfrentar Chile es el tema de si queremos volver a la situación de octubre o noviembre, de polarización, de discusión profunda de todo, básicamente de todo, y decir, mira, queremos partir con la hoja en blanco. Yo creo que el concepto de hoja en blanco es un concepto muy errado para los tiempos que le va a tocar vivir al país en los próximos años. Y de hecho, una de las cosas que estamos viendo, yo creo que también hay que verlo con optimismo. Desde que partió la crisis del COVID, Chile se ha logrado diferenciar del resto de Latinoamérica. O sea, entre octubre y enero, Chile volvió a ser un país latinoamericano más. A partir del COVID, los mercados están diferenciando a Chile y a Perú, por ejemplo, del resto de Latinoamérica, y hay un consenso que las recesiones que va a vivir México o Argentina, e incluso Brasil, van a ser mucho más graves. ¿Y eso por qué? Por los 30 años. Esos 30 años que tanto se vapulearon a partir de octubre, son los que le permiten a Chile hoy día diferenciarse y hacer todos estos programas que estamos hablando, ¿no es cierto? Este mayor gasto fiscal. Chile tiene una línea de defensa, como se dice en inglés, the last line of defense, ¿no es cierto? Ya, es las AFPs. Nosotros tenemos 200.000 millones de dólares de ahorro de largo plazo, perteneciente a todos los chilenos, que obviamente lo vimos en las últimas semanas. Ese rebote que tuvo la bolsa chilena es porque las AFPs vendieron plata que tenían fuera de Chile, la trajeron para acá, dijeron, no, aquí este mercado está muy barato, voy a invertir en él. Entonces, al final, Chile tiene una serie de activos que se han ido construyendo en los últimos 30 años después del retorno a la democracia, que son valiosísimos, valiosísimos, y que probablemente varios de los presidentes de Latinoamérica, si pudieran tenerlo, yo creo que estarían dispuestos a muchos sacrificios por tenerlo. Probablemente no lo dicen así, pero estarían dispuestos a tenerlo. Por ejemplo, en el caso mexicano, se espera que México tenga una caída de su PGB de entre 6 y 7%, digamos, este año. Yo me atrevo a decir que Chile va a ser uno de los países que menos va a caer en Latinoamérica. Y eso es gracias a que Chile no tiene una hoja en blanco, ¿ah? Que Chile ha escrito una hoja que tiene mucha riqueza, que tiene cosas que cambiar, que tiene cosas que funcionan muy bien, otras que funcionan más o menos y otras que funcionan mal. Pero eso le permite al país sobrevivir de mejor manera que la mayoría de nuestros vecinos, y es con eso con los que nos tenemos que comparar, porque nosotros no nos podemos comparar con Dinamarca y con Suecia. No somos daneses ni suecos, y por lo tanto tenemos que compararnos con nuestros vecinos, que esos son los que son los países con los cuales hemos compartido cultura, políticas económicas muchas veces en el pasado, y yo creo que va a quedar claro que en esta pasada Chile va a salir menos abollado que la mayoría de estos países vecinos, que algunos de ellos van a salir muy abollados. Oye, Álvaro, deja darte solo un número que me acordé recién, por eso no lo dije antes. Respecto de cuánto cuesta, por ejemplo, el bono COVID, el que se va a pagar en estos días, que es para las familias más vulnerables, en total cuesta 170 millones de dólares por un mes. ¿Ya? 170 millones de dólares. Lo que hay que invertir en el metro para recuperar la infraestructura después de los atentados es cercano a los 360 millones de dólares. O sea, acá nos vamos a gastar, producto de la violencia que tuvimos en octubre, 2 meses de bono COVID. Entonces, entendamos que acá hay que pasar en la cuenta a aquellos sectores que vieron en la violencia una forma, un camino de imponer sus ideas, y que gracias a ellos hoy día tenemos 2 meses menos de bono COVID. Buen dato, interesantísimo. Oye, yo quisiera agregar a eso que en los últimos 10 años, 12 años, no sé cuánto, nos hemos gastado 10.000 millones de dólares en el Transantiago, por ejemplo. ¿No es cierto? Si esos, otro gran si esos ejemplo. 10.000 millones de dólares lo tuviéramos en la caja hoy día, saldríamos aún menos abollados, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente hemos gastado mucha plata, muy mal en los últimos años, y eso
tenemos que lograr cambiar eso. Sí, sin lugar a dudas. Oiga, tenemos tiempo para una pregunta más que hemos agrupado, pero le recordamos a los participantes que al finalizar, los que quieran aparecer en la foto, en la sección de participantes, marquen, levanten la mano y salimos en la foto que después subimos a redes sociales. La última pregunta la hicieron 2 o más personas, entonces la reagrupamos y es lo siguiente. A raíz de lo que ustedes conversaban de la situación, de este shock, de la posibilidad de que se contraiga la economía, ¿qué opinan de los rescates financieros o los bailouts, en el caso de Estados Unidos? ¿Qué opinan ustedes de esa figura, dado el escenario y en el caso que tuviera que aplicarse en Chile? ¿Se refiere a rescates de empresas? Sí, rescates de empresas. Ok. No sé quién quiere partir con la próxima. Bettina, por favor. No, no le estaba dando el pase. Yo pensé que estaba levantando la mano. Lo tengo a ese lado de la pantalla. No, él es el financiero acá, así que imagino que tiene... Mira, a ver, obviamente es una figura que contempla una serie de riesgos, ¿no es cierto? Riesgo, bueno, de lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Que el Estado se quede con estas empresas para siempre, ese es un riesgo. El otro riesgo es el riesgo de discrecionalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué el Estado va a privilegiar a unos y no a otros? Y por tanto yo creo que esto tiene que ser un mecanismo de última instancia. En principio yo usaría algo que en Estados Unidos se ha usado, que son bonos convertibles en acciones, o sea que el Estado le presta a la empresa y que a opción del Estado ese préstamo puede convertirse en acciones, o sea, puede capitalizar la empresa, pero el Estado tendría la obligación de vender esas acciones en un periodo X de tiempo, ¿no es cierto? Que fue de hecho lo que hizo el Estado norteamericano para la crisis del 2008, terminó siendo dueño de varios de los grandes bancos, pero al final vendió esas acciones y terminó ganando plata. El Estado de Estados Unidos ganó mucha plata cuando compró y vendió las acciones de Citibank, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos les complica mucho que el Estado sea accionista de grandes empresas por el concepto de libertad, ¿no es cierto? De que un Estado que ya empieza a ser dueño de, por ejemplo, el crédito a través de los bancos, de un Estado que el día de mañana puede decirse que más yo voy a privilegiar a mis amigos, voy a perjudicar a mis enemigos, y eso para los norteamericanos es un tema muy tabú. Entonces, en principio yo creo que no hay que negarse al sistema este de los bailouts, no hay que ser dogmático, pero hay que tener clarísimo sus bemoles, sus riesgos, y creo que hay que armar un marco conceptual antes de que el Estado lo haga. Sí. Complementando lo que decía José Manuel, yo creo que hay varias cosas acá que hay que ponerle como un rayado de cancha o marcar la discusión dentro de ciertos límites. Uno, que a quién ayudar y a quién no ayudar no puede ser una decisión política. O sea, la respuesta al too big to fail no tiene que estar la respuesta en los sectores políticos, el ministro de Economía o el ministro de Hacienda, sino es que tiene que estar en un set de variables que no dependen de la voluntad política de uno y de otro. Por otro lado, acá yo creo que hay que reforzar el mensaje también que cuando el Estado decide ir en ayuda de ciertas empresas, no es porque quiera ayudarle a los dueños de esas empresas. Acá lo que se busca es que en el fondo esa empresa grande, ¿no es cierto?, que puede tener muchos empleados, pero que a su vez también es comprador, es cliente de muchas pymes, ¿no es cierto?, también genera un efecto aguas abajo en la actividad económica, por lo cual acá lo que se busca es preservar esa cadena de producción y no resguardar el patrimonio de sus dueños. O sea, esto tiene que ser a cambio de un plan de reestructuración, a cambio de compromisos de, por ejemplo, no reparto de dividendos eventualmente, o redefinir los bonos que le pegaban a los dueños de las empresas. O sea, acá hay ciertos límites que hay que también dejar en claro, que esto no es resguardar el patrimonio de los que hoy día ya son dueños de la empresa, sino que efectivamente evitar que esas empresas quiebren y obligarlos a adecuarse a las nuevas situaciones. Lo que decía José Manuel, la industria aérea va a ir nuevamente y va a ir bien nuevamente. Quizás vamos a volar menos en los próximos 10 años de lo que se volaba en los 10 años previos, y eso tiene que ajustarse la industria aérea, ¿no es cierto? No podemos financiar desde el Estado 10 años de una industria aérea más pequeña,
sino es que en el fondo tienen que también que ajustarse a la nueva realidad. Entonces yo creo que eso es lo importante cuando uno trata de ponerle límites a qué significa apoyar ciertas empresas de tamaño ya más grande. Sí, yo ahí quisiera recalcar lo que dijo la Bettina, del tema de que cuando uno ayuda a estas empresas no está ayudando a los accionistas. ¿Ah? Aquí hay un mito urbano que suele repetirse en todos lados, y hoy día en las redes sociales, que el año 82, cuando se rescató a la banca en Chile, y se dice, se ayudó a los bancos. Se olvida decir siempre que los dueños de los bancos perdieron todas sus acciones, o sea, se quedaron sin la propiedad de esos bancos. Lo que ocurre es que para una sociedad que quiebre un banco tiene unos costos, unas externalidades negativas, como decimos los economistas, muy grandes, porque liquidar un banco es algo muy estresante para una sociedad, sobre todo si es un banco sistémico, si es un banco grande. Pero lo que es cierto es que el año 82 los dueños de los bancos perdieron los bancos, lo mismo que ocurrió en Estados Unidos el año 2008. Los dueños del Citibank antes de la crisis del 2007 en Estados Unidos, 2008, perdieron en el fondo su propiedad. Es cierto que el Citibank no había ningún grupo individual que tuviese más de un X%, pero resulta que fue tan grande la dilución, o sea, tan grande la emisión de acciones nuevas, que los antiguos dueños del Citibank prácticamente perdieron todo lo que tenían, y fue un nuevo dueño el que pasó a tener, ¿no es cierto?, el grueso de las acciones, que en un comienzo fue el Estado de Estados Unidos, después él las vendió en la bolsa, ganó mucha plata con eso, muy bueno para los contribuyentes norteamericanos, pero aquí no se está rescatando a accionistas, se está rescatando a un ecosistema sistémico que, si llegara a quebrar, la quiebra genera una serie de externalidades negativas para proveedores, para empleados, etcétera, etcétera, y eso es lo que se trata, de que no llegue a la quiebra, ¿cierto? Que la quiebra siempre son unos procesos muy estresantes y muchas veces sin punto de retorno. Sí. Bien, bueno, a nombre del Instituto Red Pública y de Pensando Chile, quiero agradecer a Bettina y a José Manuel que nos hayan acompañado en esta edición